Mi nombre es María Schaeffler y soy la responsable de marketing para contenido internacional de Scrum Alliance. Bienvenidos a nuestro webinario de la serie Webinarios en Español, Fundamentos de Scrum. Antes de proseguir con el webinario, me gustaría hacer una breve introducción sobre Scrum Alliance. Scrum Alliance es la organización profesional de socios y de certificación en la comunidad ágil más antigua, más grande, más establecida y influente. A día de hoy, hemos certificado a más de 750.000 profesionales a nivel global desde su creación en 2001. Scrum Alliance es una organización sin ánimo de lucro, lo que significa que nos enfocamos en el aprendizaje y el desarrollo de nuestros miembros y no en los beneficios económicos. También somos una comunidad global. Organizamos eventos y encuentros que garantizan oportunidades de networking con gente del mismo sector y con los mismos objetivos. Scrum Alliance tiene un elevado criterio que garantiza la educación y recursos de calidad, así como visibilidad y acceso a los líderes del sector. En este webinario vamos a hablar sobre los diferentes roles y funciones dentro de un equipo de Scrum, de sus características, así como de algunas maneras de estructurar y liderar este tipo de equipo de trabajo para crear una cultura de compromiso de alto rendimiento. Tenemos con nosotros a Fabian Schwartz. Fabian es un Scrum Trainer certificado de Scrum Alliance que imparte cursos en Colombia y en otras partes de Latinoamérica. Fabian, adelante. Hola María, muchas gracias y hola a todos. Sí, estoy ubicado en Colombia, pero de pronto escucharon mi acento que no soy colombiano. Yo de hecho nací en Berlín, Alemania, y allá empecé mi carrera en el sector de tecnología. Y de allá me fui a Australia y sucesivamente a Colombia. Tengo un poco más de 18 años de experiencia en el sector de tecnología y un poco más de 3 años de experiencia enseñando en diferentes universidades y clientes alrededor del mundo. La idea es que en este webinar hablamos un poco del equipo Scrum y más bien de los diferentes roles del equipo Scrum y cómo podemos hacer de este equipo un equipo de alto rendimiento. Ahora, según la guía de Scrum, el equipo Scrum contiene 3 roles: el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Ahora, el Product Owner es el dueño de qué. El Product Owner nos dice a dónde vamos, nos desarrolla la visión del producto y construye un roadmap, un mapa para desarrollar esta visión. Y con eso también es responsable para construir lo que en Scrum llamamos el Product Backlog, que es básicamente la lista del alcance del producto. ¿Cómo el Product Owner puede hacer esto? Pues por un lado, tiene que estar mucho tiempo con el cliente, entendiendo el mercado del cliente, el producto del cliente, las necesidades del cliente, etc. Pero por otro lado, tiene que estar mucho tiempo con el equipo para que explicar lo que quiere el cliente, pero también verificar si técnicamente es factible de hacer lo que quiere el cliente. Scrum Master es básicamente un agente de cambio. La idea es que Scrum Master nos ayuda o asegura que Scrum está entendido y adaptado en el equipo y también en la organización. ¿Cómo lo hace? Pues por una parte, Scrum Master funciona como un entrenador, más bien como un coach que entrena o coacha al equipo y también la organización. Nosotros decimos Scrum Master es un líder a servicio del equipo. Entonces no es un líder que da órdenes al equipo, sino una persona que ayuda a los otros a crecer y liderar a través de influencia. Y la idea es que Scrum Master también aumenta la visibilidad de Scrum y los miembros del equipo. Un punto que no está en este slide que es muy importante mencionar es que el Scrum Master también es responsable de resolver impedimentos que ocurren al equipo cuando el equipo trabaja. Ahora, el equipo de desarrollo es responsable como equipo para entregar un producto de calidad. ¿Cómo lo hacen? Pues por un lado es un equipo multifuncional, que significa que es un equipo que contiene todas las habilidades necesarias para entregar un producto end-to-end.
también son responsables del cómo. Mientras el Product Owner nos dice qué vamos a hacer, el equipo es autoorganizado y puede determinar cómo van a lograr este qué. Y en esto el equipo es, digamos, todos trabajan al mismo nivel, no tenemos diferentes títulos como el UX designer, el tester, el project manager, etcétera, sino todos son solo miembros del equipo. Y tampoco tenemos subequipos, entonces no tenemos un subequipo de desarrollo y un subequipo de pruebas, sino tenemos un único equipo de desarrollo. Y según la guía de Scrum, lo óptimo si es un equipo entre 3 a 9 personas. Pues no menos de 3 porque es difícil tener todas las habilidades con menos de 3 personas. Y no más de 9 porque se vuelve mucho más complejo de gestionar un equipo de más de 9 personas. Ahora, la pregunta que ocurre mucho es, pues, ¿cómo podemos hacer de este equipo un equipo de alto rendimiento? Y cuando yo inicié mi carrera como coach y consultor, yo recibí muchas veces esta pregunta. Inicialmente yo pensaba las soluciones poner pues los mejores jugadores que tienes, los mejores pues, trabajadores que tienes en el equipo. En otras palabras, poner las estrellas en el equipo y vas a tener un equipo de alto rendimiento. En los años he aprendido que eso no es el caso. Y aquí tenemos un ejemplo muy famoso de esto, que es el equipo olímpico de baloncesto de Estados Unidos del año 2004. Para los que no saben mucho de baloncesto, el equipo olímpico de baloncesto de Estados Unidos ha ganado casi todos los Juegos Olímpicos en cuales han participado. Con unas pocas excepciones aquí en el año 2004, donde perdieron no solo una vez, sino contra Puerto Rico, Lituania y Argentina. Quiere decir que no solo hemos terminado en segundos, sino mucho más atrás. Y lo interesante es, si uno mira a los jugadores, eso es probablemente el equipo olímpico con más estrellas que han tenido. Aquí tenemos jugadores como LeBron James, Tim Duncan, Allen Iverson y otros. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Cómo puede ser que tienen un equipo de todos superestrellas y no terminaron bien? Entonces, yo quiero dejar esa pregunta por un poquito más atrás y les prometo que voy a regresar. Pero por ahora, quiero entrar un poquito más en detalle de qué hace un equipo de alto rendimiento. Según varias investigaciones que se hicieron, sabemos que una parte importante para eso es la cultura y particularmente la cultura de compromiso. Si la cultura es el problema o el reto, pues la solución será fácil, solo cambiaremos la cultura y ya estamos listos. El problema es que no es tan fácil cambiar la cultura. Entonces, para cambiar la cultura, nos toca pensar primero un poquito qué es la cultura. Así igual cuando yo inicié con ese tema y lo estaba investigando un poquito, yo busqué básicamente qué es cultura en Google y uno encuentra un montón de diferentes definiciones. Algunos más científicos, algunos un poco más informales. Me gusta mucho uno que es de McKinsey que dice, cultura es como hacemos las cosas aquí. Entonces, si cultura es como hacemos las cosas aquí, para cambiar la cultura, tenemos que cambiar cómo hacemos las cosas aquí. La pregunta es, ¿cuáles cosas? Ahora, en los años de trabajo como coach y también hemos leyendo literatura e investigaciones, hay varios puntos que frecuentemente ocurrieron que estaban relacionados de alguna manera con la cultura y básicamente con el compromiso. Y entonces cosas que frecuentemente ocurren son la motivación, también confianza o conectividad interna. Cuando hablamos de alto rendimiento también nos toca hablar de la estructura, hablamos de transparencia. En el año 2012 Google hizo un estudio muy interesante que se llama el Proyecto Aristóteles acerca de equipos de alto rendimiento, entonces podemos hablar un poquito de esto. Y foco, un punto también muy importante es foco.
Entonces, la idea es que pasamos por esos puntos y miramos cómo influencian estos puntos el compromiso y el alto rendimiento. Entonces, iniciamos con la motivación. La mayoría de las empresas que yo conozco usa dinero y alguna forma parecida al dinero para incentivar a la gente y para motivar a la gente. Entonces, básicamente, si tú haces esto bien, te pago un bonus, o puedes participar en una capacitación, o te doy un día libre, algo así. Y sabemos hace muchos años que el dinero sí tiene que ver algo con la motivación, pero no como la mayoría de la gente cree. Eh, Sabemos que el dinero es algo que llamamos un hygiene factor. Significa, si no tenemos suficiente dinero, más dinero sí nos motiva porque lo único que pensamos es cómo conseguimos el dinero necesario para, por ejemplo, pagar la renta, etc. Pero a partir de un punto, más dinero no motiva más. Y entonces la pregunta es, si no es el dinero, ¿qué es? Y hay un libro muy interesante de Daniel Pink del año 2009 que se llama Drive, donde él ha mencionado 3 puntos principales que nos motivan. Y el punto número 1 de los 3 es el propósito. Entonces, para poner un ejemplo, el propósito de Steve Jobs fue, I want to put a ding in the universe. Yo quiero dejar una huella en el espacio. Entonces, a veces cuando hablo con personas me dicen, bueno, pero no creo que alguien trabajaría sin dinero. Pues creo que eso no es cierto, porque si miran de dónde viene Wikipedia, de dónde viene Linux, de dónde viene Apache y muchos otros de estos programas, aplicaciones o ideas, esos todos son trabajos por voluntarios que trabajaron por crear el propósito sin ningún dinero y a veces invierten mucho más tiempo en este trabajo que en el trabajo donde sí ganan dinero. Entonces el propósito es muy, muy importante. En Scrum, la persona que es principalmente responsable de generar un propósito es el Product Owner con su buena visión del producto. Segundo, para completar, es maestría. A nosotros nos gusta mejorar en lo que hacemos, por lo tanto pagamos, por ejemplo, profesores que nos enseñan a tocar instrumentos, aunque probablemente nunca ganamos dinero tocando ese instrumento. Y en Scrum está, digamos, incluido la mejora continua, por ejemplo, con la retrospectiva y en parte también en el sprint review. Y el tercer punto es autonomía. Entonces, parece que estamos más motivados cuando nosotros elegimos qué vamos a hacer que cuando alguien nos dice que nos toca hacer esto o esto. Y en Scrum obviamente tenemos equipos autoorganizados. Pero el punto más importante de rescatar aquí es tener un propósito. Ahora, cuando yo escuché historias de varios amigos de fuerzas especiales, me parece muy interesante cuando ellos hablan de sus compañeros de trabajo, que es casi como hablan de la familia o hablan o más bien se nota que ellos son capaces de hasta dar su propia vida para un compañero del equipo. Y siempre me ha fascinado esa conectividad interna que tienen estos equipos. Ahora, no quiero sugerir que van a dar la vida por alguien en su equipo, pero de pronto podemos mirar cómo ellos lo hacen para generar esta conectividad y de pronto podemos sacar algo de esto para nuestros equipos. Nosotros usamos aquí particular los Navy SEALs de Estados Unidos y el programa BATS, que es el programa que ellos hacen para volverse Navy SEAL. Y la primera fase es un entrenamiento de 8 semanas, básicamente acondicionamiento físico. Y en la cuarta semana de esta fase entran en algo que se llama Hell Week o la semana infernal. En esa semana tienen un entrenamiento continuo de 5 días y medio y durante ese tiempo solo pueden dormir en total 4 horas.
mientras hacen muchos ejercicios muy exigentes y tienen que soportar situaciones extremas, por ejemplo, aguantarse por muchas horas, el frío del mar, etc. Lo interesante es, la mayoría de la gente termina, ellos se retiran en esa semana. La pregunta es, ¿quiénes son los que se quedan? Y interesantemente, no son los más fuertes, los físicamente más fuertes, sino los que colaboran, los que trabajan en equipo. Se pueden imaginar, como ven en la imagen, si generan una cadena humana, es mucho más fácil de aguantarse el frío del mar que cuando están solos, no importa qué tan físicamente fuertes son. Entonces, un aprendizaje de aquí es, puede ser útil de tener algo como un bootcamp al inicio, cuando alguien entra nuevamente entra nuevo en una empresa, como Facebook, por ejemplo, lo hace, donde generan estas experiencias, por lo menos en el trabajo, no tanto físico, con su nuevo equipo. El tema es, por ejemplo, en los militares, eso es se ve mucho, que la gente todavía tiene un problema de comunicarse con sus superiores. Más bien tienen demasiado respeto comunicarse abiertamente con los superiores. Y eso nos causó, por ejemplo, en la industria de aviación comercial, muchos accidentes, porque el piloto funciona como, el super jefe, el dios del cockpit, y por lo tanto los otros, por ejemplo, no lo critican las decisiones que toma él, pero también es solo un humano y puede cometer errores, y efectivamente lo hicieron muchas veces, que causaron muchos accidentes. Entonces, hoy en día, casi todas las tripulaciones que trabajan en vuelos civiles tienen que, en su bootcamp, en su primer entrenamiento, tienen que aprender algo que se llama el CRM. Esto no se refiere a Customer Relationship Management, sino Crew Resource Management. Y aquí aprenden cómo pueden hablar con un superior de una manera abierta y eficaz. Entonces, este CRM contiene 5 pasos. El primer paso es que tienen que llamar la atención a la persona con cual hablan. Por ejemplo, si están en un cockpit de un avión, dicen Capitán Sánchez, por ejemplo. Ahora él sabe que están hablando con él. Segundo, van a expresar cuál es su preocupación. Entonces pueden decir, el clima adelante se ve muy mal. Después, tienen que explicar claramente cuál es el problema que ven. Entonces pueden decir, Capitán Sánchez, el clima adelante se ve muy mal. En mi opinión, el avión no se va a cruzar este clima. El cuarto paso es proponer una solución. Nos pueden proponer, yo propongo que el avión va a 30 grados a la izquierda. Y como último paso, deben que provocar una respuesta de la contraparte, un acuerdo o por lo menos otra opinión que él propone otra solución. Entonces, pueden decir, ¿qué opina, Capitán Sánchez? Entonces, lo que tienen ahora es que tienen un equipo con conectividad interna, con confianza interna, que pueda hablar con sus superiores abiertamente, pero todavía tienen un problema, y lo vemos en muchas empresas, es que todavía funcionan como silos. Y si regresamos al ejemplo de las fuerzas especiales, muchas ocasiones se nota que, por ejemplo, Navy SEALs no quieren hablar con Delta Force no quiere hablar con la CIA no quiere hablar con etcétera, etcétera. Internamente tienen mucha confianza, pero no confían en los otros equipos. En empresas llamamos estos silos. Entonces tenemos el silo de mercadeo, el silo de operaciones, el silo de desarrollo, etcétera, pero no trabajamos bien juntos. Y la NASA, de hecho, hace muchos años nos ha enseñado cómo resolver esto. La NASA usaba algo que se llama el Mission Control Room. Y durante una misión, cuando lanzaron algún Space Shuttle al espacio, todos los expertos involucrados en esta misión estaban en la misma sala, en esta sala de
de Mission Control. Y la idea es que ellos colaboran en esa sala durante la misión. Entonces, cuando ven un riesgo, que se adaptan a ese riesgo en vez de intentar mitigarlo. Y lo otro es que comunican en tiempo real y no mandan un oficio de un departamento a otro. Entonces, basado en esto, trabajando juntos, multifuncional y cross departamentos, podemos romper un poco el tema de los silos. Pues rescatamos aquí que es muy importante tener conectividad interna, no solo confianza, sino conectividad interna. Ahora, en las varias transformaciones que hemos visto, para generar, digamos, un Mission Control Room o generar un equipo multifuncional, la mayoría de los clientes que tenemos como primer paso, tomo entonces una persona de desarrollo, una persona de pruebas, una persona de lanzamiento, etc. Y pusieron todas esas personas en el mismo equipo y ahora sí tienen un equipo multifuncional. Pero ahora tienen otro problema, que nosotros llamamos el problema del especialista. O sea, aquí en ese slide podemos ver dos personas con la habilidad roja, lo que sea esta habilidad, y dos personas con la habilidad verde. Ahora, como pueden ver, la única combinación en trabajo es hacer al mismo tiempo dos rojos y dos verdes. Cualquier otra combinación, por ejemplo, tres rojos y un verde, o tres verdes y un rojo, o algo diferente a lo mencionado, va a crear dos problemas. Primero, un grupo de especialistas va a estar sobrecargado y el otro tiene tiempo libre. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Pues lo ideal es tener personas en el equipo que tienen más de una habilidad. Así como pueden ver, si tienen aquí un rojo, un verde y dos personas que pueden hacer ambas cosas, ya cambian mucho los diferentes constelaciones de trabajos que se pueden hacer. Ahora, obviamente no podemos tener un equipo de gente donde todos son especialistas en todo. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Regresamos a las fuerzas especiales. En equipos alfa, son pequeños equipos en estas fuerzas militares que ejecutan misiones, que tienen los varios especialistas en el equipo, pero aparte de eso, tienen T-shaped people, gente cross-entrenado, entrenamiento cruzado. ¿Qué decía? Si ustedes tienen un desarrollador en Java, de pronto, eso es como la parte vertical de la T de él, donde es un especialista, pero de pronto lo pueden enseñar algunos temas bases de una base de datos, por ejemplo, hacer un select en una base de datos, que es conocimiento general de algunos otros temas, que es la parte horizontal de la T. Y con eso, y si en cambio debemos de tener tiempo libre cuando no hay nada que hacer en desarrollo de Java, pueda ayudar a los otros miembros del equipo. Entonces, rescatamos equipos multifuncionales con T-shaped people o con personas de la forma T. Hace años yo recibí un newsletter de la Universidad de Stanford que de hecho hablaba del comportamiento de hormigas. Y eso me parecía muy interesante porque parece que las hormigas se pueden o se mueven, se comportan de una manera totalmente sincronizados. Todos parecen que saben qué hacer en el interés del grupo, pero no tienen un gerente de proyectos hormiga, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos esta conciencia colectiva? Y agregando a eso, cuando hablamos con clientes hay cosas que casi siempre escuchamos. Queremos equipos que toman posesión de su trabajo, que están comprometidos. Queremos equipos con autonomía. Queremos empoderamiento. Pero la pregunta es, ¿cómo lo podemos lograr? Y el primer punto aquí para lograrlo es entendimiento
contextual. Y para explicar eso, les quiero contar una pequeña historia de un amigo que trabaja en Mercedes-Benz en Alemania. Él trabaja en la fábrica que produce los frenos de los Mercedes. No me acuerdo de cuál carro en particular, pero digamos del Mercedes 500 SL. Y esa fábrica tuvo problemas fuertes de desempeño. Entonces ellos contrataron consultorías y miraban y analizaron la situación, y una de las primeras cosas que hicieron los consultores fue preguntar a la gente qué están haciendo aquí. ¿Qué contestaron? Pues estamos haciendo frenos. Qué pregunta tan boa. Entonces hicieron varias actividades, varios medias, y uno de ellos fue que llevaron a la gente de esta fábrica a la fábrica principal donde se hace el ensamblaje del Mercedes-Benz 500 SL, y mostraron a ellos el carro entero y dijeron, miren, eso es el Mercedes-Benz 500 SL. Los frenos que ustedes producen son una parte esencial de este carro. Sin estos frenos, este carro no sirve para nada. Y obviamente hicieron un par más de cosas, y resulta, en fin, sí empezó a subir el desempeño. Y cuando unos meses después preguntaron otra vez a la gente de la fábrica de frenos qué están haciendo aquí, ellos contestaron, estamos haciendo el Mercedes-Benz 500 SL. Quiere decir, ahora tenían un entendimiento contextual de para qué sirvió su pequeña parte de los frenos en el contexto completo en el Mercedes-Benz 500 SL. Y solo cuando tenemos ese entendimiento contextual podemos desarrollar una conciencia compartida entre todo el grupo para vamos todos en la misma dirección, y todos intuitivamente saben cuál es la mejor decisión para lograr este objetivo en común. Pero hay una clave, un punto muy importante que es absolutamente esencial para que eso funcione, y eso es la transparencia. Sin transparencia no pueden generar entendimiento contextual, y entonces tampoco pueden generar conciencia compartida. Entonces la transparencia es lo que rescatamos aquí juntos con conciencia compartida. Ahora me imagino que conocen a Google y de pronto también han escuchado del proyecto Aristóteles, que fue un proyecto que Google ejecutó en el año 2012 con el objetivo de encontrar cuáles son los factores más importantes para generar equipos de alto desempeño. Y de hecho también arrancaron con la hipótesis que tener los mejores jugadores, digamos, tener los superestrellas en los equipos, genera equipos de alto desempeño. Pero cuando analizaron un montón de diferentes equipos con todos sus datos, se dieron cuenta que eso no es cierto, que tenían equipos con muchas estrellas y bajo desempeño, y equipos sin ninguna estrella con mucho desempeño. Entonces, primero estaban un poco confundidos, pero siguieron con el estudio, y en fin llegaron a 5 puntos que generan un equipo de alto desempeño. El primer punto es los equipos deben creer que su trabajo es importante, o más bien necesitan un propósito, que ya hemos hablado al inicio. Los equipos deben tener metas claras y roles definidos. También hemos hablado de eso en términos de estructura y de la visión. Los miembros del equipo deben sentir que pueden apoyarse uno al otro. Hemos hablado de eso con confianza interna. Ahora, el punto más importante, y se olvidan todo de esa webinar, y de pronto se van a rescatar eso. El factor más clave para tener un equipo de alto desempeño, según Google, fue seguridad psicológica. Entonces, ¿a qué se refiere? Seguridad psicológica significa qué tan seguro me siento en el equipo de cometer un error. Y si lo piensan un poquito, es cierto. Si alguien no se siente seguro,
de cometer un error nunca se va a arriesgar, nunca va a tomar un riesgo, siempre va a buscar antes la aprobación de algún jefe o va a seguir ciego el proceso definido y con eso casi matan toda la innovación, mejora su desempeño, etc. Entonces rescatamos seguridad psicológica y regresamos a nuestro equipo de baloncesto de Estados Unidos en el año 2004. La pregunta era, ¿qué pasó con este equipo? ¿Por qué ese equipo terminó tan mal aunque tenían tantas estrellas? Y la verdad, nunca lo vamos a saber con exactitud, pero las diferentes opiniones que existen, casi todos tienen algo en común que dijo que tienen demasiado ego en el equipo. O más bien que el equipo estaba distraído. Y hay un libro muy interesante de Patrick Lencioni que se llama The 5 Dysfunctions of a Team. Y él aquí habla de 4 distracciones comunes que tiene un equipo para, digamos, no estar enfocado en el objetivo. Y el primero, de hecho, es ego. En inglés estamos diciendo, what is in it for me? Entonces, en cambio de pensar qué es lo mejor para el equipo, es la pregunta, ¿qué gano yo? Los siguientes 2 son desarrollo profesional o dinero. Entonces, al inicio, por ejemplo, hablamos de que el dinero no es un factor de motivación, pero si no gano suficiente dinero, si yo de pronto pienso más en el dinero que en el objetivo del equipo. Y mi favorito es el síndrome de mi departamento. Entonces, preguntaron muchas personas de la gerencia media qué es más importante para ellos, el equipo que ellos dirigen o el equipo de que son parte. Y la mayoría escogió el equipo que ellos dirigen, que de cierta manera es entendible porque a la gente le gusta de pronto más liderar que ser liderado. Pero eso significa que tenemos otra vez el problema de silo. Estamos enfocados en lo que hace el departamento de mercadeo porque eso es mi departamento, pero no me interesa la empresa en general. Y eso es un gran problema porque la empresa en general es un gran sistema y nos toca pensar más holístico en eso. Entonces, ¿cómo asegura Patrick Lencioni que el equipo se mantiene enfocado? Pues la pregunta es, ¿cómo lo hacemos en deporte? En deporte tenemos scoreboards, tableros de puntaje, donde el objetivo es obviamente ganar y tenemos aquí nuestros puntos donde vemos cómo vamos comparado con los otros equipos. Ahora, en nuestro equipo de pronto no es importante tanto cómo vamos contra o versus los otros equipos, sino es importante de ver cómo vamos en el camino hacia el objetivo del equipo o de la empresa. Y con eso quiero cerrar el tema, quiero resumir. Hemos hablado de necesitamos un propósito y necesitamos enfocar el equipo hacia este propósito. Necesitamos confianza, pero adicional necesitamos seguridad psicológica y necesitamos un equipo multifuncional que actúa transparente. Si tenemos eso y podemos trabajar por un tiempo con estos factores, tenemos compromiso o podemos generar compromiso. Y si hacemos eso por suficiente tiempo, por un lapso suficientemente largo en el tiempo, podemos generar una cultura de compromiso de alto rendimiento. Con eso quiero decir muchas gracias y quiero devolver la palabra a María. Muchas gracias, Fabián, por esta presentación. Me gustaría recordaros que este webinario web califica para una SEU, una unidad de educación Scrum de Scrum Alliance. Usted puede insertar esta sesión de 1 hora en su cuenta de Scrum Alliance y agregar su crédito. Y bueno, si tienen alguna duda sobre la estructura de los equipos de Scrum, cómo generar estos equipos de alto rendimiento, no duden en contactar con Fabián directamente o consultar en nuestra web de Scrum Alliance. Muchas gracias a todos.